Buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otro programa de Análisis 360, como todos los jueves a las 9 de la mañana por aquí por Noticel. Bueno, ustedes saben que esto es un programa de análisis, político, social, económico, cultural, geopolítico. Queremos analizar las cosas que están pasando, no solamente en Puerto Rico, también en el mundo. Pero miren, con data científica, data real, que usted puede entender por qué las cosas pasan. Todo el mundo, no solamente Puerto Rico, los Estados Unidos, todo el mundo está viendo lo que está pasando en el país de Afganistán con la retirada de los Estados Unidos luego de 20 años de una guerra contra el terrorismo. Y hago esa aclaración porque la razón de la invasión de los Estados Unidos a Afganistán no fue en contra del Talibán necesariamente, fue en contra del Al-Qaeda y de Osama Bin Laden, que estaba siendo hasta cierto punto protegido por el Talibán, y el Talibán no se lo entrega a los Estados Unidos como los Estados Unidos solicita, y hacen una guerra en contra del terrorismo. El Talibán gobernaba en aquel momento Afganistán, luego de muchos procesos históricos que lo podemos analizar, parte de ellos, algunos sí, algunos no por el tiempo que tenemos. Pero la realidad es que el Talibán, que significa estudiante en español, es un movimiento de estudiantes que se sublevó luego de haber sacado a los rusos, a los de Afganistán, ¿no? En aquel momento dado, y las guerrillas que se habían quedado a cargo del país, estaban gobernando sin un tipo de control, y estaban haciendo incluso abusos masivos contra muchas de las comunidades, y se levanta este movimiento de estudiantes llamado Talibán para frenar a esa guerrilla y formar un gobierno. En aquel momento dado dio mucha alegría para los residentes, los afganos, porque estaban sacando a estos grupos que no están llevando mucho control, pero con el tiempo se fue recrudeciendo ese gobierno y empezaron a tener sus propias interpretaciones del Corán, siendo mucho más restrictivas, específicamente en contra de las mujeres. Ahora, hay unos datos que yo creo que son muy importantes de uno conocer cuando uno está analizando este asunto de Afganistán, y hay que analizarlo en el aspecto sí político, pero también en el aspecto cultural y en el aspecto religioso. Para analizar el aspecto cultural, religioso, la realidad de los musulmanes, del Corán, de lo que está pasando en Afganistán, vamos a tener con nosotros al imam Ahmad Salman, que es un líder espiritual musulmán que se ha establecido en Puerto Rico, llevando obviamente su religión, nacido en Pakistán. Y es bueno estar claro de unos conceptos básicos de la religión del Islam, la musulmana. Para los musulmanes hay un solo Dios, creador del cielo y de la tierra, es una religión monoteísta. En ciertos puntos se parece a la religión cristiana. Tienen en más de 200 países en el mundo, hay presencia de la religión musulmana. Tienen misiones tan cerca como Centro y Suramérica, y tienen mezquitas aquí en Puerto Rico. Hay más de 10 millones de musulmanes alrededor del mundo, gente como usted y como yo, que contribuyen a la sociedad y que practican su religión con todo el derecho que así lo tienen. No todos los musulmanes, por favor, son talibanes, por amor a Dios. Es más, la minoría tal vez de los musulmanes son talibanes que tienen unas creencias o unas interpretaciones muy particulares del Corán que no comparten la gran mayoría de los musulmanes. Los talibanes es realmente más un movimiento político. Ya les expliqué por qué se crea, por qué surge. Que claro, es un movimiento político que tiene mucha función religiosa cuando ejercen el poder, pero en sus propias interpretaciones del Corán. Incluso la posición discriminatoria y abusiva contra las mujeres no está en el Corán. Por lo menos los que defienden la religión musulmana dicen que por el contrario, que el Corán es un libro de amor, de inclusión, de respeto mutuo, y no están de acuerdo con las prácticas del Talibán. Eso vamos a hablarlo con el experto, el imán que va a estar aquí con nosotros, y luego vamos a pasar con el asunto político, con un amigo de muchos años, que es un experto en el tema de política internacional, el amigo licenciado Enrico Valenzuela. Que hay muchas preguntas que el país tiene y que se tienen que contestar,
específicamente por qué Trump y Biden negocian con el propio Talibán su salida. Pelearon 20 años contra ellos y con ellos es que negocian su salida. ¿Y por qué salen corriendo dejando trillones de dinero invertido en una supuesta defensa contra el Talibán y recursos de militares que finalmente se quedaron en manos del Talibán? Bueno, esto es muy complejo, vamos a discutirlo con los expertos luego de la pausa. Y en primer lugar, como les dije, va a estar con nosotros el imam que nos va a hablar del asunto cultural y religioso allá en Afganistán. Vamos a una pausa y rápido regresamos. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Volvemos aquí a Análisis 360 y como les dije, tenemos con nosotros al imam Hamad Salman, que es el líder espiritual de la comunidad musulmana, bueno, en Puerto Rico, pero como yo le dije, la religión musulmán está en todo el mundo y hacen misiones y ayudan gente. Bueno, es una religión de muchos seguidores alrededor del mundo. Y bueno, aclarar los asuntos, pero también políticos, pero sociales, religiosos de la comunidad musulmana y lo que está pasando en Afganistán. Bueno, imam, hicimos una pequeña introducción. Yo no soy un experto en el tema, yo me estoy educando también en el mismo, pero es para que usted abunde un poco más de lo que yo he dicho, bueno, y explicarle al pueblo puertorriqueño, bueno, las diferencias y lo que realmente está pasando en Afganistán. Bueno, y bienvenido a Análisis 360. Gracias para tenerme. Assalamu alaikum. La paz sea con usted. Como dijiste, es un tema muy importante aclarar que los talibanes, primero que nada, son un grupo militar y político. Muchas veces confundimos que los talibanes siguen las verdaderas enseñanzas islámicas, pero es muy lejos de la verdad. En el Islam hay 73 grupos, denominaciones dentro del Islam. Todos los musulmanes no son iguales. Además, grupos como talibanes, Al-Qaeda, ISIS, se afirman o Boko Haram se afirman que son musulmanes, siguen el Islam, pero cuando vemos las escrituras sagradas, no siguen las valores islámicas. Ellos son un grupo militar y político y ellos están luchando por su causa en el nombre del Islam y no tienen nada que ver con las verdaderas enseñanzas islámicas. Además, los talibanes, según nosotros, siguen su propia ley que es Pashtunwali, que es un código de vivir. Ellos también creen que ellos son descendientes de Israel. Hay tribus adentro de los talibanes, se llama Yusuf Zai, que significa los descendientes de José, profeta José. Hay otras tribus, se llama Musahel, que significa los hermanos de Moisés. Hay otra tribu que se llama Isahel, que significa los hermanos de Jesús. Entonces, según ellos, son descendientes de Israel y sacaron su código y hicieron su código que se llama Pashtunwali, que es bien parecido con las leyes de Torah. Entonces, cuando se usan sus propias leyes,
siempre hay un choque entre las enseñanzas islámicas y el código Pashtun Bali. Entonces, siempre le decimos que hoy en día lo que ellos están haciendo y lo que Islam enseña, hay una gran diferencia entre sus acciones y de las enseñanzas islámicas, porque el Islam en el Sagrado Corán, claramente en capítulo 5, versículo 33, Dios dice que quien mata a una persona para crear desorden en el mundo es como si hubiese matado toda la humanidad. Si una persona salva una vida, es como si hubiese salvado toda la humanidad. Entonces, además, si estoy diciendo todo en otro día cuando estaba haciendo la entrevista, las personas estaban comentándose que estoy mintiendo. Eso es bien importante aclararse que Islam, realmente la palabra del Islam significa literalmente paz. Entonces, ¿cómo es posible que una religión empieza con paz y difunde tal violencia? Entonces, no hay relación de las enseñanzas islámicas con los actos de los talibanes, Al-Qaeda, ISIS, Boko Haram y los demás grupos terroristas. Siempre decimos que ellos pretenden seguir Islam y no respetan los derechos derechos de la mujer, porque Islam hace 1400 años, profeta Muhammad nos enseñó y dio los derechos humanos y estableció los derechos para las mujeres. Una mujer musulmana, aunque ella tiene que hacer el velo, solamente tapar su cabeza y su pecho, no importa. Eso no importa, eso no va a venir en su camino de educarse, de trabajarse, de heredar la propiedad, de elegir un esposo que ella quiere casarse, de un derecho de divorciarse. Entonces, todos estos derechos Islam ha dado a la mujer hace 1400 años. Entonces, los talibanes hoy en día lo que están haciendo es contra de las enseñanzas islámicas. Y eso es bien importante, Imán, hablar del asunto particular de las mujeres, sí, que es lo que prácticamente más indigna al mundo entero. Los indigna a ustedes de igual manera, porque es que el trato que el talibán le dio históricamente a las mujeres, y bueno, y está el temor de que así ocurra, bueno, es un trato totalmente discriminatorio, abusivo, que prácticamente la mujer es un objeto. Y eso pues es lo que preocupa e indigna, e incluso uno ve ahora con la salida de los Estados Unidos de Afganistán, las principales que están acudiendo, buscando auxilio para que se lleven a sus hijos, son las propias mujeres en Afganistán. Y entonces es importante dejar claro, como usted lo ha hecho y yo también, que bueno, que el talibán es un movimiento político que utiliza el Corán como mecanismo de opresión para controlar y mantener el poder político y militar en Afganistán, y que, bueno, y es un asunto que nos preocupa obviamente a todos. Ahora, en la comunidad musulmana a nivel del mundo, yo sé que está haciendo igual que usted está haciendo, Imán, aclarando esto. Ahora, ¿cuál va a ser el futuro de Afganistán? Realmente lo que pasó en estos 20 años de un establecimiento, bueno, digo entre comillas, de un proceso democrático, donde las mujeres incluso obtuvieron posiciones políticas de relevancia en Afganistán, esos adelantos que se dieron, que aparenta ser que se están yendo por la borda con la salida tan abrupta a los Estados Unidos, ¿realmente podrá servir para que el talibán no pueda volver con la misma fuerza y descontrol y abuso que tuvo antes de la entrada de los Estados Unidos?
La cosa es, usted me pidió muchas cosas en una pregunta. No, pero por eso, usted conteste lo que usted quiere y como pueda. Ok, la cosa es que los talibanes la problema de machismo existe no solamente en Medio Oriente, pero existe en Latinoamérica, Eso es cierto, Latinoamérica también. eso es Entonces cierto. se usan su manera machista y empujen su machismo a través de la religión. Lamentablemente eso está pasando, donde ellos abusan las mujeres y defaman las mujeres. Es totalmente, no solamente pasa allá en Afganistán, eso pasa en otros países del mundo también, como por ejemplo en India, en Latinoamérica, en otros países del mundo. Entonces, no es un problema islámica, es un problema de machismo que existe en todo el mundo y lamentablemente, pero queremos aclarar que no, en el Islam se proteja los derechos de las mujeres. Además, ya vemos que los talibanes, según las redes sociales, según los periódicos, noticias, ya ellos están bajo de la lente del mundo. Entonces ya también vemos que ellos están dando comentarios que son un poco flexible, un poco abierto, pero lo que vemos en sus acciones es totalmente opósito. Entonces, creemos que después que toda la luz, cuando ellos no están abajo de la lente, ellos van a volver a su camino anterior, donde ellos imprimieron a las mujeres, sus paisanos, y en su país es como establecer una dictadura, ¿verdad? Sí, Entonces, según nosotros, creo que Estados Unidos y las Naciones Unidas tienen que jugar un papel grande para establecer la justicia en ese país, porque ellos mismos han empezado todo lo que encontramos ujú, hoy. Entonces, ellos tienen que jugar un papel grandísimo para, si ellos tienen que enviar un grupo militar para establecer paz, para que establezca el gobierno del Afganistán, ellos tienen que hacerlo porque es importante, porque al fin del día, esos son los ciudadanos del Afganistán que van a perder mucho más claro. al fin del día. No, Ah, man, y me parece que, bueno, y eso lo voy a discutir más político con nuestro próximo claro. invitado, Ujú. pero la realidad es que tú no puedes por 20 años darle un respiro de esperanza a todo un país con unos procesos supuestamente democráticos y de repente, bueno, pues yo voy a negociar con el propio que yo estuve luchando por 20 años y entonces que Afganistán se resuelva. Esto obviamente es un asunto de interés mundial porque son los derechos humanos de todos los residentes de Afganistán y principalmente también en este caso de las mujeres, 25.000, 30.000, 40.000 que saquen en aviones a diferentes bases no va a resolver un problema de muchísima gente allí y como bien usted dice, es hora de que diferenciemos esto no es un asunto religioso, esto no tiene que ver con el Corán, esto no Ujú. tiene que ver con la religión musulmán, esto es un grupo armado terrorista, hasta los otros días definido así por los Estados Unidos, que tiene una forma de gobernar que no la aplaude el mundo entero y no la aplauden la mayoría de los musulmanes. Así que yo entiendo, Imán, que es muy importante esta discusión. Yo le agradezco que desde Canadá se haya conectado con nosotros. Tiene aquí las puertas abiertas para aclarar lo que se tenga que aclarar, porque toda persona que venga a Puerto Rico a impartir amor, respeto, ayudar al país, tiene que ser bienvenido en Puerto Rico y en el mundo entero. Bueno, y me gustaría más adelante tener la oportunidad también de visitar su mezquita aquí en Puerto Rico y Por, profundizar se- un poco más sobre la por religión seguro, musulmana. por seguro, por seguro. Pues Nuestras muchas puertas gracias. están abiertas para todos. Podemos recibir usted y todo el Puerto Rico
a la comunidad musulmana Ahmadiyya, nuestra lema es amor para todos, odio para nadie. Eso lo creemos que es el resumen de todas las enseñanzas islámicas. Gracias Pues por tenerme. muchas gracias, Imán, y que pase un excelente día. Bueno, Igual, mi amigo, gracias. vamos a la pausa y regresamos inmediatamente con el licenciado Enrico Valenzuela para hablar un poco más de política internacional sobre este asunto. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Bueno, amigos, regresamos a Análisis 360. Bueno, agradecemos a Imán esta gran explicación que ha dado de un aspecto religioso y cultural de la religión musulmana. Vamos ahora con el amigo Enrico Valenzuela. Vamos a discutir un poco más esto en el aspecto político, amigos, de cómo llegamos aquí y cómo al final del camino los Estados Unidos negocian su salida con aquellos que combatieron por 20 años, que fue el Talibán, algo que el país no entiende y a lo mejor tú puedes dar un poquito de luz, amigo Enrico Valenzuela. Bueno, cuéntanos, ¿qué podemos esperar? Bueno, ¿y qué tan culpable o qué tanta responsabilidad tiene Estados Unidos en todo esto? Buenos días, Jaime, buenos días a todos los que nos escuchan y nos sintonizan a través de Noticel. Pues sí, en efecto hay que ir a la historia de todo lo que ha ocurrido con esta situación entre Estados Unidos y Afganistán. Tenemos que remontarnos a la época de los 70 y 80, donde la Guerra Fría se recrudeció y la ocupación de la Unión Soviética en Afganistán era bastante notoria, al punto que Estados Unidos movió toda su inteligencia en la época de los 80, utilizando inclusive fondos congresionales para subvencionar armamento militar a través de países que están colindantes en el área de Afganistán, para que el Talibán pudiera en aquel entonces vencer y sacar y erradicar a todo lo que era la Unión Soviética. Y obviamente Estados Unidos se logró apuntar esa victoria, la Unión Soviética cae y obviamente crearon un movimiento que estaba más bien motivado por la supuesta interpretación errónea del Islam para poder establecer un poder político radical, y se recrudeció todo el ambiente político y social en Afganistán, al punto de que se violan los derechos humanos y otros asuntos que todos sabemos. Eventualmente, este grupo le dio refugio a lo que es Al-Qaeda, y sabemos lo que ocurrió en septiembre 11. Estados Unidos entra a Afganistán con el objetivo inicial de erradicar a Osama Bin Laden, lo cual se tardó bastante en poder lograrlo. Finalmente el presidente Obama hizo el anuncio durante su administración, se aniquiló a Osama Bin Laden, se trató de normalizar el asunto social allá en Afganistán, pero Estados Unidos se dio cuenta de que no podía hacerlo solo. Y como todos sabemos, el Talibán tiene unos tentáculos tan y tan fuertes en el área de Afganistán que básicamente es como pelear con un enemigo que uno mismo no está viendo, o sea, un enemigo invisible. Y también a esto se añade de que ciertos sionistas y personas que mueven la economía en el área de Afganistán mal utilizaron el poder político de Estados Unidos en ese entonces durante la intervención para hacer capital y se olvidaron de la cuestión social. Y lamentablemente esto es como tratar de pelear en algo en helio, como tratar de pelear en un globo de helio que en cualquier momento podría explotar, y eso fue lo que ocurrió. Y Donald Trump negoció la salida y obviamente Joe Biden le tocó heredar esa decisión. Pero esta salida, no cabe la menor duda, licenciado Valenzuela, que ha sido un bochorno, por lo menos para lo que ha sido la percepción mundial de lo que es el poder militar en los Estados Unidos, porque si tú estás 20 años allí,
obviamente fracasaste, gastaste trillones de dólares de fondos del erario público para tratar de montar un ejército o adiestrar a su propia defensa a los afganos en contra de sus enemigos, que en este caso era el Talibán, y entonces decides, fracasaste, negocias tu salida con el Talibán, que todavía Biden está negociando con el Talibán. Bueno, el presidente Biden quería irse en septiembre 11, haciendo como esto que cumplió los 20 años las Torres Gemelas, y los talibanes le dijeron, no señor, usted se va en la fecha que dijo Donald Trump. Y entonces están saliendo, corriendo de allá de Afganistán y han dejado todo el poderío militar que dejaron allí, ni siquiera lo sacaron, porque si tú empiezas a negociar con el Talibán, sabes que entonces esa gente que tú adiestraste y armaste, es que no sirven porque sabes que negociaste con el Talibán, ni siquiera pudiste sacar tu armamento de allí, para que ahora tenga esa gente allí, con la tecnología norteamericana, con los recursos norteamericanos, para oprimir al país que Estados Unidos le dio esperanza por 20 años. Yo no veo aquí ninguna salida airosa, me parece un fracaso total de la política norteamericana nuevamente en esta guerra contra el terrorismo allá en Afganistán. Jaime, has dicho todo lo que es la percepción que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Porque nos interesan los derechos humanos y nos interesa también el progreso del mundo, ¿verdad? En general. Pero lamentablemente Estados Unidos nunca ha estado en los países cuando interviene necesariamente por eso que nosotros acabamos de describir. Es porque busca estabilidad en la región en términos económicos, de manera que los países que están en esa área no creen problemas externos hacia Estados Unidos que puedan convertirse en domésticos, como lo es el terrorismo. Yo presumo y entiendo que Estados Unidos tuvo que haber hecho la ecuación bien clara y tuvo que haber llegado a la conclusión de que si el Talibán mantiene orden en la región, y aunque suene bien crudo decirlo, y no entran en situaciones domésticas de terrorismo en Estados Unidos va a estar de cierta forma estable para esos propósitos. Y suena bien crudo decirlo, pero es así. Y bueno, pero si fuera así, entonces la guerra original contra el terrorismo, que fue lo que hizo fue Estados Unidos Afganistán para buscar el Al-Qaeda y Osama Bin Laden, pues esa guerra la ganaron hace 7, 8 años atrás. Entonces, pero tú tienes razón, la percepción de los Estados Unidos, que es la policía del mundo. Y en ese proceso, en esos 20 años de lucha contra el terrorismo, le dio una esperanza a los afganos de unos derechos que eran desconocidos mientras el Talibán estuvo en el poder. Claro, el Talibán fue aplaudido por los primeros meses porque sacaron a estos grupos que estaban asesinando gente, pero después, como hablamos ya con el imán, asumieron la religión para hacer unos controles adicionales. Pero entonces, si es así, pues está bien, es una victoria para los Estados Unidos porque aplacó el terrorismo y no sale de las fronteras. Pero lo que dejó allí es una desolación y mucha gente con una esperanza que le dio a Estados Unidos que obviamente no cumplió. Así es, Jaime, lo mismo ocurrió en Vietnam en los 70, lo mismo ocurrió en Corea del Norte y el conflicto en Corea del Sur. En fin, o sea, Estados Unidos cuando interviene en distintas áreas con la excusa de la democracia, sabemos el resultado. Y esta vez tengo que decir que por el acceso a la información que tenemos a través de todas las redes sociales y lo crudo que podemos tener las imágenes, ahora sí podemos notar los resultados de estas retiradas de las tropas que quizás no pudimos ver en Vietnam cuando ocurrió hace bastantes años atrás, o en otros países de Latinoamérica, como también ocurrió en otros países, como ocurrió, por ejemplo, en Chile, en Argentina y en otros golpes de Estado que han sido orquestados también por Estados Unidos. Así que, de nuevo, es todo lo que conlleva política internacional es cuando usted trata de intervenir en un conflicto de vecinos sin usted ser el vecino del lugar. Es así de sencillo. Eso convertirse en matrimonio, ¿no? Al fin y al cabo uno se ve trasquilado, pero uno lo hace entendiendo que es la mejor intención para alguna de las partes, pero sí, Estados Unidos, pues obviamente tenemos los intereses económicos. Ahora, pregunta que te hago, licenciado Valenzuela. Sí. ¿Podemos entender entonces que todo el equipo militar y tecnológico que se quedó allí no fue una omisión, que fue parte de la negociación con el Al-Qaeda? Yo no tengo duda alguna. Con Al-Qaeda, no con el Talibán. Con el Talibán, con el Talibán. No tengo duda alguna de que así fue. Y también tenemos que señalar que durante los 20 años que estuvo Estados Unidos allí interviniendo, los últimos años
se lo habían delegado a muchos mercenarios que son nada más y nada menos que militares retirados que hacen misiones y se les paga por esas misiones y no tienen ningún tipo de explicación al gobierno de ninguno de las partes, en este caso Estados Unidos o el Talibán. Y eso yo creo que también ha sido lo que ha recrudecido la violencia allá en Afganistán y también forzó la salida, porque Estados Unidos se dio cuenta que con sus militares y con su ejército no iban a poder mantener el control allí en Afganistán. Bueno, licenciado, nuevamente gracias por estar con nosotros analizando estos asuntos internacionales y será la próxima. Bueno, vamos a una breve pausa ya para despedirnos de esta edición de Análisis 360. Gracias, Jaime. Noticel, la verdad como es. Somos la primera plataforma de noticias digital número 1 en Puerto Rico. Múltiples alertas y notificaciones al día para que sea el primero en enterarte de todas las noticias locales e internacionales. Puedes bajar nuestra aplicación de Noticel y te enteras de la verdad como es. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros en este programa. Tratamos de discutir las cosas con la profundidad que es necesario, el aspecto real, cultural, religioso de lo que es la religión musulmana, que es una cosa, y otra cosa lo que está pasando con el Talibán, de igual manera en Afganistán. Así que a nuestros dos invitados, muchas gracias por la aportación. Espero que usted haya salido más instruido sobre esta situación. Al fin y al cabo, usted llega a sus propias conclusiones. Nada, nos vemos el próximo jueves a las 9 de la mañana por aquí por Noticel, en Análisis 360, Análisis como es. Dios me los bendiga.